A los 66 años, Emilio Azcárraga Milmo no murió en una cama cualquiera. Murió el 16 de abril de 1997 en Miami Beach Marina, dentro de un monstruo flotante de 74,5 metros llamado Hecho. Un yate tan silencioso que sus motores casi no se escuchaban. Tan lujoso que parecía construido para negar la muerte. Pero la muerte entró igual. El hombre que durante décadas decidió que podía ver México, que podía callarse, que podía repetirse hasta convertirse en verdad, terminó respirando con dificultad en una habitación de madera pulida y lujo art deco, rodeado no por multitudes, no por presidentes, no por ejecutivos temblando ante su mirada, sino por empleados pagados y una mujer mucho más joven que él. El tigre, el dueño de la pantalla, estaba atrapado en la única escena que Televisa no podía editar. Y esta no es solo la historia de un magnate que murió rico. Es la historia de cómo un hombre convirtió un apellido en imperio, un canal en arma política, una familia en campo de batalla y una fortuna en veneno. Porque detrás de esa muerte en el yate había tres sombras que nadie podía borrar. Una masacre que la televisión ayudó a enterrar. Una deuda de $1.800 millones escondida bajo el brillo del testamento. Y una guerra familiar que explotó cuando el cadáver todavía estaba tibio en la memoria de México. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, el secreto político. Como Televisa, según sus críticos, dejó de contar México para ayudar a fabricar una versión conveniente del país. Incluso cuando había sangre, represión y silencio. Segundo, el secreto económico, una herencia que parecía bañada en oro, pero venía cargada con una deuda cercana a los $1.800 millones. Tercero, la guerra familiar. Esposas, hijos, amantes, demandas, arrestos y traiciones peleando por los restos del imperio. Y cuarto, el karma final. El hombre que hizo creer a millones que todo podía controlarse terminó atrapado en un yate de lujo, sin poder controlar ni su cuerpo, ni su familia, ni su final. La pantalla nunca debía apagarse. Esa fue la regla del tigre. Pero esa noche se apagó. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes de entender la maldición de aquel yate en Miami, hay que regresar al principio, cuando Emilio Azcárraga Milmo todavía creía que controlar la pantalla era lo mismo que controlar el destino. Antes de que el cáncer lo encerrara en un yate de lujo en Miami, Emilio Azcárraga Milmo había sido una de las manos más poderosas de América Latina. No era solo un empresario, era el hombre que podía decidir qué rostro entraba cada noche a millones de casas mexicanas. Qué canción se volvía himno, qué actor se convertía en estrella, qué noticia se repetía y cuál se hundía en el silencio. Televisa no era una oficina, era un reino. Desde ahí, desde esos estudios donde las cámaras parecían ojos gigantes vigilándolo todo, el tigre construyó una máquina que hablaba en español para medio continente. Llevó la televisión mexicana hasta convertirse en la red más influyente del mundo hispano. Extendió sus tentáculos hacia Univisión, hacia Estados Unidos, hacia América Latina, hacia el mercado que todos querían conquistar. Publicaciones, bienes raíces, espectáculos, fútbol, publicidad, política, todo pasaba por alguna puerta donde el apellido Azcárraga tenía peso. Y luego estaba el Club América, el equipo convertido en símbolo de poder. Y el Estadio Azteca, esa mole de concreto para 100,000 personas, tan grande que parecía no haber sido construido para partidos, sino para recordarle a México quién mandaba. Imagínalo un momento, mientras miles gritaban en las gradas, mientras las cámaras transmitían cada jugada, mientras el país entero miraba la pantalla, Emilio entendía algo que pocos empresarios de su tiempo habían comprendido. Quien controla la emoción de un pueblo, controla mucho más que un negocio. En los años 90, su fortuna llegó a estimarse en $5,000 millones. Más que muchos reyes sin corona. Más que familias enteras con generaciones de dinero. En México se decía que había sido más rico que Carlos Slim Elú en su momento más alto. Pero detrás de esa cifra, detrás de los trajes caros, las oficinas blindadas, las llamadas que nadie se atrevía a ignorar. Había un hombre que llevaba una herida abierta desde joven. Porque Emilio no nació sintiéndose invencible.
Creció bajo la sombra de otro Emilio, su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de la Excelsior, el hombre que había levantado la primera gran muralla del imperio. Un padre dominante, duro, implacable, un hombre que no educaba con ternura sino con humillación. Frente a ejecutivos, frente a empleados, frente a gente que luego tendría que obedecerlo, el joven Emilio era tratado como un muchacho frívolo, como un heredero débil, como alguien que quizá no merecía sentarse en el trono. Y eso duele. Aunque seas millonario, aunque tengas chofer, aunque vivas rodeado de privilegios, porque no hay fortuna que compre la aprobación de un padre que te mira como si fueras un error. Peor todavía, su padre parecía confiar más en Fernando Díez Barroso, el yerno, el hombre correcto, el candidato ideal, el que para muchos parecía tener la disciplina que al joven Emilio le faltaba. Piensa en eso, crecer dentro de un imperio y sentir que el imperio no te pertenece del todo. Ver la corona cerca, pero también ver que tu propio padre quizá preferiría ponerla en otra cabeza. Esa fue la primera grieta, pero la herida que lo cambió para siempre llegó en 1952. Emilio tenía apenas 21 años. Estaba casado con María Regina Sonduve Almada, Gina, la mujer que amaba. 8 meses de matrimonio. 8 meses apenas. Lo suficiente para creer que la vida todavía podía ser limpia, privada, normal. Ella estaba embarazada cuando le diagnosticaron un tumor cerebral. La familia hizo lo que hacen las familias ricas cuando se enfrentan a la muerte: mover dinero, mover médicos, mover aviones, mover el mundo entero si hace falta. La llevaron a Nueva York, buscaron ayuda, usaron todos los recursos disponibles. Pero hay puertas que ni el dinero abre. El bebé nació antes de tiempo y vivió solo un día. Gina nunca volvió. Un día. Esa cifra se le quedó clavada en el alma como una sentencia. Emilio perdió a su esposa y a su hijo casi al mismo tiempo, y algo dentro de él se apagó. Durante años cargó una culpa absurda, íntima, venenosa. Se convenció de que su deseo de tener descendencia, asegurar el apellido, de cumplir con esa presión familiar, había provocado de alguna forma la tragedia. No era verdad médica, pero el dolor no siempre necesita verdad para destruir a una persona. Después de eso, el joven Emilio ya no volvió igual. Se encerró, se endureció, aprendió a no confiar demasiado, a no amar demasiado, a no necesitar demasiado. El hombre que salió de esa tumba emocional no buscaba cariño, buscaba control. Control sobre la empresa, sobre las mujeres, sobre los hijos, sobre los políticos, sobre las cámaras, sobre la realidad misma. Porque si todo estaba bajo su mando, tal vez nada volvería a arrebatarle lo que amaba. Pero esa obsesión no lo salvó, lo convirtió en el tigre. Y cuando un hombre herido descubre que puede dominar la pantalla de todo un país, la tragedia deja de ser privada y empieza a transmitirse en cadena nacional. Y aquí llega la segunda cosa que te prometí al principio, la parte que explica por qué Emilio Azcárraga Milmon no fue solo un empresario poderoso, fue algo más peligroso. Fue el hombre que entendió que una cámara podía ser más útil que un ejército. Porque el ejército obliga, pero la televisión convence. Entra todas las noches a tu casa, se sienta frente a tu familia, habla con la voz de la normalidad y te dice que debes recordar, que debes olvidar y que no debes preguntar jamás. Piensa en México durante décadas. Una sala pequeña, una madre preparando la cena, los niños haciendo tarea, el padre sentado frente al televisor después de una jornada larga. En la pantalla aparece Televisa. Noticias, telenovelas, fútbol, concursos, artistas, presidentes, tragedias suavizadas, escándalos enterrados. Todo mezclado. Todo envuelto en el mismo brillo. La pantalla no solo entretenía. La pantalla ordenaba el país. Y el tigre lo sabía. Su poder no se construyó únicamente con talento empresarial, ni con audiencias gigantescas. Según investigaciones sobre la época, se fortaleció mediante una cercanía incómoda con el sistema político que dominó México durante buena parte del siglo XX. Televisa crecía, el gobierno protegía, los políticos necesitaban aparecer bien iluminados y Azcárraga entendía que cada concesión, cada frecuencia, cada permiso,
cada silencio tenía un precio. No siempre escrito, no siempre firmado, pero precio al fin. En algún momento, el dueño de la pantalla dejó de verse como un simple empresario y empezó a verse como un soldado del poder. Un soldado sin uniforme, sin fusil, sin cuartel. Su campo de batalla era el horario estelar. Su arma era la señal nacional. Su victoria era que millones de personas creyeran que lo que no salía en televisión simplemente no existía. Y entonces llegó el 2 de octubre de 1968. Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Estudiantes, familias, voces jóvenes pidiendo espacio, pidiendo futuro, pidiendo ser escuchadas en un país acostumbrado a obedecer. Esa noche quedó marcada para siempre en la memoria de México. Pero mientras muchas familias buscaban respuestas, mientras el país entero necesitaba verdad, la televisión eligió otra cosa. Según los relatos críticos de aquella época, el aparato informativo no estuvo a la altura de la tragedia. No abrió una herida para limpiarla. La cubrió, la maquilló, la volvió confusión. Y aquí está el detalle que duele. Porque una mentira dicha por un desconocido puede perderse en el aire, pero una mentira repetida desde la pantalla más poderosa del país se convierte en paisaje, se convierte en costumbre, se convierte en historia oficial. Jacobo Zabludovsky, el rostro de las noticias, se volvió para muchos el símbolo de esa época de claros y oscuros. Un periodista con enorme influencia, sentado frente a cámaras que llegaban donde ningún periódico podía llegar. La gente lo veía y escuchaba una versión del país, no todas, no la más incómoda, no la que habría puesto nerviosos a los hombres del poder. La versión que podía transmitirse sin romper el pacto. Televisa no contaba la realidad, la fabricaba. Y no fue una sola noche. Ese es el verdadero secreto. No fue un error aislado, no fue una falla de transmisión, no fue un descuido en una redacción. Fue un método. Cuando en 1971 el Festival de Avándaro mostró a una juventud mexicana distinta, libre, ruidosa, difícil de controlar, el sistema lo miró como una amenaza. Las imágenes no se celebraron como cultura, se trataron como peligro. La rebeldía podía contagiarse y la pantalla no debía permitir contagios que el poder no pudiera administrar. Después vino Chihuahua en 1986, con protestas por acusaciones de fraude electoral. Vino 1988, una elección presidencial rodeada de sospechas, versiones contradictorias y una herida democrática que tardaría años en cerrarse. Vino 1994, con el levantamiento zapatista mostrando un México indígena. Pobre, olvidado. Exactamente el México que la televisión bonita no quería mirar demasiado tiempo. Y una y otra vez Televisa estuvo ahí, no solo como observadora, sino como filtro, como puerta, como muro. Pero lo más frío no era solamente lo que se ocultaba. Lo más frío era la filosofía detrás. Según versiones atribuidas al propio Azcárraga, él veía a las masas pobres como el público natural de una televisión sencilla, emocional, diseñada para entretener sin despertar demasiadas preguntas. Telenovelas para llorar, fútbol para gritar, concursos para olvidar, estrellas para admirar, historias para dormir el enojo. Ahora imagina el tamaño de esa idea, millones de personas convertidas en audiencia cautiva. No ciudadanos, no conciencia, audiencia. Un país entero sentado frente a una pantalla que le ofrecía consuelo mientras otros tomaban decisiones en habitaciones cerradas. Eso fue lo que el Tigre construyó, un imperio donde el silencio también generaba ganancias, donde cada omisión podía valer millones, donde la verdad no importaba tanto como la versión que podía venderse a las 8 de la noche. Pero un hombre que aprende a manipular a un país termina creyendo que también puede manipular su propia casa. Y ahí, detrás de los estudios, detrás de los presidentes y las cámaras empezaba otra forma de control, más íntima, más venenosa, la que convertiría el amor en obediencia y la familia en una bomba esperando explotar. Y aquí empieza la parte más íntima de la maldición, porque un hombre puede controlar cámaras, contratos, noticieros, presidentes, estadios, artistas, puede hacer que un país entero mire hacia donde él quiere, pero cuando ese mismo hombre intenta controlar el amor, lo que construye no es una familia,
construye una jaula. Después de perder a Gina en 1952, Emilio Azcárraga mismo nunca volvió a mirar el amor de la misma manera. La primera mujer que había amado de verdad murió embarazada. El hijo que esperaba apenas vivió un día, y desde ese golpe, desde esa habitación de hospital, desde esa culpa que se le metió en la sangre como veneno, el tigre aprendió una lección torcida: no hay que amar demasiado, porque lo que se ama demasiado se pierde. Entonces empezó a hacer con las mujeres lo mismo que hacía con la televisión: administrarlas, medirlas, acercarlas, alejarlas, convertir el afecto en estrategia, la compañía en símbolo, la pareja en extensión del poder. Pero hubo una mujer que estuvo a punto de romper esa coraza: Silvia Pinal. Imagínala en los años 60, una de las mujeres más importantes del cine mexicano. Bella, fuerte, famosa, con una presencia que no pedía permiso. No era una muchacha impresionada por el apellido Azcárraga. No era una actriz cualquiera esperando que un empresario le abriera una puerta. Silvia Pinal ya tenía historia, tenía nombre, tenía pasado, y quizá por eso mismo a Emilio le fascinó. Durante cerca de 4 años, según los relatos de aquella época, vivieron una relación intensa. No era solo un capricho de salón ni una aventura escondida entre fiestas de ricos. Había admiración, había deseo. Había una especie de refugio extraño entre dos personas que sabían lo que significaba estar rodeadas de aplausos y, aún así, sentirse solas. Ella venía del mundo del cine. Él venía del trono de la televisión. Dos universos que se miraban con ambición y peligro. Pero en la familia Azcárraga, el amor nunca decidía solo. El viejo Emilio Azcárraga Vidaurreta, el padre, no aceptó esa relación. Para él, su hijo no podía casarse con una mujer divorciada, con hijos, con una vida ya marcada por historias anteriores. En ese México de élites cerradas, donde la reputación se cuidaba como una fortuna más, Silvia no era vista como el gran amor de Emilio. Era vista como un problema, una mancha, un riesgo para el apellido. Piensa en eso un momento. El hombre que años después sería temido por políticos y artistas no pudo defender a la mujer que quería frente a su propio padre. Y ahí se quebró algo. Emilio eligió el linaje, eligió la obediencia, eligió la empresa, eligió la estrategia, y Silvia Pinal quedó atrás, como quedan atrás las cosas que un hombre cobarde sacrifica para parecer fuerte. Después vendría Nadine Jean, una mujer de origen francés, una unión con olor a conveniencia, a relaciones internacionales, a familia correcta para un heredero correcto. No era el incendio de Silvia, era una puerta elegante, fría, aceptable. Luego vinieron otros nombres: Pamela de Surmont, Paula Cusí, Adriana Abascal. Mujeres distintas, épocas distintas, pero una misma sombra detrás de todas: el tigre no sabía compartir el poder, ni en la empresa, ni en la cama, ni en la casa. Paula Cusí fue la que permaneció más tiempo, más de 2 décadas a su lado. Compartieron arte, colecciones, viajes, una vida de lujo que desde afuera parecía estabilidad. Pero a veces la estabilidad no es amor, a veces solo es costumbre envuelta en dinero. Paula entró como esposa y años después saldría convertida en enemiga legal, atrapada en una guerra que terminaría con demandas, acusaciones y una celda en Santa Marta, Acatitla. Y Adriana Abascal llegó al final, cuando el tigre ya no era solo poder, sino enfermedad avanzando por dentro. Era mucho más joven que él, casi 4 décadas de diferencia, una ex reina de belleza junto a un magnate que se acercaba a la muerte. En los últimos días, mientras la familia se preparaba para la herencia, ella estaba ahí, en el borde del yate, en el borde del testamento, en el borde de una historia donde el amor y el dinero ya eran imposibles de separar. Pero el veneno no vivía solo en sus matrimonios, también estaba en los pasillos de Televisa. Según antiguos relatos del medio, el poder del tigre podía levantar o hundir carreras femeninas con una llamada. Una actriz podía pasar de promesa a estrella si agradaba al jefe correcto. Otra podía desaparecer de la pantalla si incomodaba, si decía que no, si provocaba celos, si dejaba de ser útil. Ese era el reino, un palacio de cámaras donde muchas sonrisas escondían miedo.
Y cuando un hombre convierte el amor en obediencia, la familia deja de ser refugio y se vuelve campo minado. Por eso, cuando Emilio Azcárraga Milmo murió, no dejó una casa unida llorando al patriarca. Dejó mujeres heridas y hijos en tensión, amantes con derechos, acciones en disputa y una fortuna lista para explotar. Porque el corazón del tigre se detuvo en 1997. Pero la verdadera guerra apenas estaba por comenzar. Y aquí llega la tercera cosa que te prometí al principio, la herencia. Porque cuando Emilio Azcárraga Milmo murió en 1997, muchos imaginaron que dejaba un imperio listo para seguir brillando. Televisa, propiedades, acciones, arte, contactos políticos, un apellido que pesaba como una corona. Pero lo que realmente dejó no fue una corona, fue una bomba. Enero de 1996. El tigre ya sabía que su cuerpo estaba perdiendo la guerra. La enfermedad avanzaba, los médicos hablaban con ese tono frío que usan cuando ya no quieren prometer milagros, y el hombre que había pasado la vida ordenando a otros empezó a preparar la última orden de todas, su testamento. 6 parches. Así dividió su fortuna, una para su hijo Emilio Azcárraga Llán, 3 para sus hijas, una para Paula Cusí, la mujer que había compartido más de 2 décadas a su lado, y otra para Adriana Abascal, la joven que lo acompañaba en el tramo final. En el papel parecía equilibrio, parecía justicia, parecía la última maniobra elegante de un patriarca que quería dejar todo bajo control. Pero el tigre ya no controlaba nada. Porque junto con las acciones, junto con las residencias, junto con las obras de arte y los símbolos de lujo, venía una cifra que podía pudrirlo todo desde adentro, 1.800 millones de dólares en deuda. No una deuda pequeña, no un problema contable, una montaña, un agujero negro capaz de tragarse el orgullo de cualquier dinastía. Piensa en eso un momento. El hombre que había sido presentado como dueño de la pantalla, como señor de la televisión, como emperador del mundo hispano, dejaba detrás una empresa que necesitaba ser rescatada, una familia dividida y un hijo obligado a apagar incendios antes de poder sentarse en el trono. Emilio Azcárraga Llán tenía que convertirse en heredero y bombero al mismo tiempo. Heredar Televisa no significaba recibir un palacio intacto. Significaba entrar en una casa llena de humo, con paredes cubiertas de oro y cimientos quemándose. Había que renegociar, reestructurar, vender, convencer bancos, calmar accionistas, mantener la imagen pública y, al mismo tiempo, vigilar que la familia no se destruyera por dentro. Pero la familia ya se estaba destruyendo. Paula Cusí, dueña de aproximadamente el 16,6% de la herencia, no aceptó. En 2007 inició una demanda civil enorme. Decía que durante la reestructuración de Televisa habían ocurrido maniobras que afectaban su patrimonio. Reclamaba acciones, derechos, dinero. Hablamos de cantidades calculadas en miles de millones de pesos. No era una pelea doméstica. Era una guerra con abogados, expedientes, jueces, acusaciones y apellidos demasiado poderosos para pasar desapercibidos. Y entonces la guerra se volvió más oscura. Abril de 2011. Paula Cusí fue detenida. La acusaron de falsear declaraciones. La llevaron a Santa Marta, Catitla, una prisión de mujeres. Imagínala, la mujer que había vivido entre colecciones de arte, residencias, reuniones de élite y salones privados, entrando de pronto a una cárcel. Pasillos duros, rejas, uniformes, ruido metálico. El apellido Azcárraga, que alguna vez abría puertas, ahora resonaba contra muros de concreto. Para muchos, aquello no fue solo un proceso legal. Fue un mensaje, porque en las guerras de herencia de los ricos, la cárcel no siempre es solo castigo. A veces es presión, a veces es advertencia, a veces es la manera brutal de decir, retírate, firma, acepta, no sigas tocando puertas que no debes tocar. Paula pasó pocos días encerrada, pero esos días bastaron para cambiar el tono de la batalla. Después vinieron acuerdos, desistimientos, versiones cruzadas, salidas legales. La soltaron porque las pruebas no alcanzaban para sostener el golpe, pero la imagen ya estaba sembrada, la viuda enfrentada al heredero, la fortuna convertida en trampa, el imperio familiar mostrando sus dientes.
Y mientras ellos peleaban, el dinero se evaporaba, honorarios de abogados, negociaciones secretas, demandas, recursos, presiones. Años enteros convertidos en expedientes. Lo que debía fortalecer a Televisa se quemaba en salas de espera, juzgados y despachos privados. El tigre había creído que un testamento podía ordenar el futuro. Se equivocó. Porque cuando una familia ha sido construida sobre poder, miedo y conveniencia, la muerte no trae paz, trae inventario, trae sospecha, trae hambre. Y lo peor todavía no salía a la luz, porque mientras los herederos se devoraban en tribunales mexicanos, una parte de aquella fortuna empezaba a cruzar fronteras en silencio, escondiéndose en islas, fideicomisos, arte, oro y nombres que años después aparecerían en los documentos que nadie esperaba ver. Y aquí empieza la parte que casi nadie entiende cuando habla de la fortuna del tigre. Porque el dinero de una familia como los Azcárraga no se guarda en una sola caja fuerte, ni duerme quieto en una cuenta bancaria con un apellido escrito encima. El dinero se mueve, cruza países, cambia de nombre, se esconde detrás de sociedades, abogados, firmas, galerías de arte, lingotes de oro y direcciones en islas donde nadie pregunta demasiado. Durante años, el público vio el brillo. Vio Televisa, vio el Estadio Azteca, vio los estudios, las estrellas, los partidos, las telenovelas, los aviones, las mansiones. Pero debajo de ese brillo había algo más oscuro. Un sistema de riqueza tan complicado que parecía diseñado no para construir una herencia, sino para volverla imposible de rastrear. Y entonces, muchos años después de la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, aparecieron los papeles de Pandora. Atención a esto, porque ahí, donde ya no había cámaras de Televisa, donde ya no había noticieros capaces de suavizar el golpe, donde ya no estaba el tigre para levantar el teléfono y ordenar silencio, comenzaron a salir nombres, estructuras, fideicomisos, sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, en Bahamas, en lugares donde el dinero de los poderosos suele aprender a desaparecer. No era una escena de telenovela, era un expediente financiero. Según esas investigaciones periodísticas, parte de la herencia del hombre que había dominado la televisión mexicana terminó en mecanismos internacionales creados para administrar, proteger y ocultar patrimonio. Y aquí viene lo verdaderamente irónico, el mismo imperio que durante décadas había vendido entretenimiento a millones de pobres terminó usando rutas reservadas para los ultra ricos. El dinero salía del país donde se había generado, pero no regresaba a sanar nada. No regresaba a las familias que habían visto esa televisión como único escape. No regresaba a la verdad, se iba a islas. El nombre de José Manuel Presa Matute aparece como una pieza clave en ese laberinto, hermano de Paula Cusí, un hombre colocado en el centro de la operación financiera que rodeaba a una de las herederas más conflictivas del imperio. Y alrededor de él empezaron a aparecer nombres que parecen sacados de otro mundo. 0. The Rooney Trust, The Hafiz Trust, fideicomisos que, según los documentos, llegaron a manejar más de $580 millones entre 2015 y 2017. Más de 580 millones. Piensa en esa cifra un momento. No estamos hablando de una casa, ni de una colección pequeña, ni de una cuenta discreta para vivir con comodidad. Estamos hablando de una fortuna capaz de comprar edificios, campañas, voluntades. Dinero vinculado a arte, antigüedades prehispánicas, piezas valiosas que podían moverse como belleza, pero también como capital. Porque el arte, cuando entra en el mundo de los ricos, deja de ser solo arte. Se vuelve refugio, se vuelve clave, se vuelve una manera elegante de cruzar fronteras sin cargar maletas llenas de billetes. Pero eso no era todo. También aparecieron de Sinan, Almagar, Averroes, Abirrabia. Más nombres, más estructuras, más capas. Ahí se mencionaron lingotes de oro valuados en 23.5 millones de dólares y bienes en Mónaco, ese pequeño principado donde el lujo parece normal y la discreción vale casi tanto como el oro. Oro físico. Propiedades europeas. Dinero quieto bajo otros nombres, esperando no ser tocado. Y del otro lado estaba Adriana Abascal, la mujer joven que acompañó a El Tigre hasta el final.
A través de Global Art Portfolio Ltd., establecida en Hong Kong, surgieron operaciones millonarias con piezas de arte. Se habló de una obra de Art Russia por $2.8 millones. De nombres como Picasso, de galerías, de transacciones donde cada cuadro parecía llevar pegado un fragmento del fantasma de Azcárraga. Ese es el verdadero rostro de la herencia cuando se pudre. Ya no son hijos llorando al padre, ya no son viudas recordando al esposo. Son abogados leyendo cláusulas, son banqueros abriendo carpetas, son obras de arte convertidas en escudos. Son lingotes esperando en silencio. Son islas guardando secretos que un país entero nunca habría visto en horario estelar. Y mientras ese dinero viajaba por el mundo, había otra sombra más humillante, la deuda. Dentro del desastre financiero heredado apareció también un compromiso personal de $40 millones vinculado a una institución de Carlos Slim Elú. El rival, el otro gigante, el hombre que con el tiempo entraría como accionista poderoso en Televisa y marcaría el final simbólico de una época. El tigre había querido que su apellido fuera intocable, pero después de su muerte, su dinero tuvo que esconderse, su empresa tuvo que abrirse. Su familia tuvo que pelear y su heredero tuvo que negociar con el mundo que él creía dominar. Eso es lo que pasa cuando una fortuna se construye como fortaleza y no como legado. Desde afuera parece eterna, por dentro se llena de grietas. Y mientras esas grietas se abrían en bancos, tribunales e islas lejanas, el cuerpo del hombre que había iniciado todo ya caminaba hacia su última prisión. Un yate perfecto, brillante, silencioso, donde ni todo ese dinero podía comprar un minuto más de vida. Y ahora llegamos al lugar donde toda la maldición se cerró. No en una sala de juntas, no en el Estadio Azteca, no frente a una cámara de Televisa, no en una mansión llena de retratos familiares. El final de Emilio Azcárraga mismo ocurrió sobre el agua, lejos de México, dentro de un yate tan perfecto que parecía diseñado para que la muerte se sintiera fuera de lugar. Hecho, ese era el nombre de la bestia, un superyate de 74,5 metros construido en 1991 por Blohm & Voss en Alemania bajo la mirada obsesiva del propio Azcárraga. No era solo una embarcación, era una declaración de guerra contra el límite humano, contra el ruido, contra la distancia. Contra la idea de que alguien pudiera decirle que no. El tigre quería velocidad, silencio, lujo, rareza, y Eco tenía todo eso. Ventanas curvas inspiradas en autobuses parisinos de los años 50, una estructura superior de materiales modernos, un casco firme, pesado, elegante, motores capaces de empujar esa mole a 36 nudos. Como si un palacio pudiera correr sobre el mar. En una época en que los ricos competían por tener casas más grandes, él quiso tener una fortaleza flotante que dejara atrás a todos. Piensa en eso un momento. El hombre que había construido su poder sobre la pantalla también construyó un yate donde casi nada debía sentirse real. Los motores apenas se escuchaban. Las vibraciones estaban controladas. El interior, diseñado con lujo artaco por François Suretti, recordaba la elegancia del Hotel Mamunia, como si cada pasillo hubiera sido pensado para negar la decadencia. Maderas pulidas, metales brillantes, sofás impecables, silencio caro. Pero el cuerpo no obedece al dinero. A mediados de abril de 1997, Eco estaba anclado en Miami Beach Marina. Afuera, el agua se movía tranquila, indiferente. Adentro, el hombre que durante décadas había ordenado que debía ver México ya no podía ordenar casi nada. Tenía 66 años. El cáncer había avanzado demasiado. El mismo hombre que una vez levantaba el teléfono y hacía temblar a ejecutivos, artistas y políticos ahora dependía de médicos, asistentes, medicamentos y cuidados discretos. No había cámaras. Y esa es la parte más brutal. La vida del tigre había sido una batalla por controlar la imagen. Controlar el encuadre, controlar la versión, controlar el ruido. Pero en esa habitación del yate, no había manera de editar la escena. No había productor capaz de mejorar la luz. No había noticiero que cambiara el tono. No había telenovela que diera una segunda oportunidad. La pantalla no podía salvarlo.
A su alrededor no estaba la multitud agradecida de un país que había visto sus programas durante décadas. No estaban los presidentes que alguna vez necesitaron su pantalla. No estaban las actrices que habían caminado por sus pasillos con miedo o esperanza. No estaban los ejecutivos que lo llamaban señor, estaba el servicio, estaba el silencio, estaba Adriana Abascal, la mujer mucho más joven que lo acompañó en esos últimos días, parada junto al final de un hombre que ya se estaba convirtiendo en herencia. Y ahí, cuando el imperio se volvió inútil, cuando los $1.800 millones de deuda, los fideicomisos, las acciones, los abogados y las propiedades dejaron de significar algo frente a una respiración difícil, el tigre regresó al único lugar que nunca pudo conquistar, su pasado. No pidió hablar de Televisa, no pidió revisar contratos, no preguntó por el valor de las acciones, no dio una orden final para salvar el imperio. Según la historia familiar, sus palabras miraron hacia Gina María Regina Sonduve Almada, la joven esposa que había perdido en 1952. Cuando él apenas tenía 21 años y todavía creía que el amor podía sobrevivir al apellido. 45 años después, en el lujo cerrado de ECO, el hombre más poderoso de la televisión mexicana volvía a ser aquel muchacho roto frente a una pérdida que nunca aprendió a nombrar. Ese fue el círculo. El 16 de abril de 1997, Emilio Azcárraga Milmo murió lejos de los estudios donde fabricó realidad, lejos del país que aprendió a mirarse a través de su pantalla, lejos de la familia que después se partiría por su fortuna. Murió dentro de una jaula de lujo, rodeado de silencio, sobre un yate que podía cruzar océanos, pero no podía llevarlo de vuelta al único momento en que todavía no era el tigre. Y cuando su cuerpo salió de esa embarcación, lo que quedó no fue paz, fue deuda. Fue pleito, fue offshore, fue una familia lista para devorarse. Pero antes de cerrar esta historia, falta mirar lo que pasó después, cuando la pantalla siguió encendida, pero el dueño de la pantalla ya no estaba ahí para mandar. Casi 3 décadas después de aquella noche en Miami Beach Marina, el nombre de Emilio Azcárraga Milmo todavía pesa sobre México, pero ya no pesa como una leyenda limpia. Pesa como una sombra, como una cicatriz abierta detrás de la pantalla. Porque cuando el tigre murió, no se apagó solo un nombre, se empezó a apagar una manera completa de dominar un país. La pantalla siguió encendida, sí, las telenovelas siguieron saliendo al aire, los noticieros siguieron hablando con tono grave, el Estadio Azteca siguió rugiendo los domingos, pero algo ya estaba roto. El dueño de la versión oficial ya no estaba ahí para ordenar silencio. Y lo que dejó atrás fue demasiado grande para ocultarse con música de entrada y luces de estudio. Dejó $1.800 millones en deuda. Dejó una empresa obligada a recortar, vender, reestructurar, sobrevivir. Dejó pleitos familiares que mancharon el apellido. Dejó a Paula Cusí enfrentada en tribunales. Dejó offshore, fideicomisos, arte, oro, nombres escondidos en islas lejanas. Dejó un hijo joven, Emilio Azcárraga Gallán, tomando el control a los 29 años. No como príncipe entrando a un palacio, sino como alguien obligado a caminar entre ruinas con una antorcha en la mano. Piensa en eso un momento. Heredar Televisa no fue recibir un trono. Fue recibir un incendio. Y mientras el heredero intentaba salvar la empresa, también tenía que salvar la imagen. Porque el México que había obedecido durante décadas ya empezaba a cambiar. La televisión ya no era el único altar. Las voces críticas crecían. Carlos Slim se convertía en rival inevitable dentro del nuevo mundo de las telecomunicaciones. La era digital se acercaba como una ola enorme. Y esa pantalla que antes parecía invencible empezó a competir, a ceder espacio, a entender que ningún monopolio es eterno. Emilio Azcárraga Gallán intentó mover la marca hacia otro lugar. Fundación Televisa, proyectos sociales, educación, filantropía, una cara más amable para una empresa que cargaba demasiadas historias incómodas. Quizá fue estrategia. Quizá fue necesidad, quizá fue una forma de decir que el hijo no quería ser exactamente el padre, pero hay herencias que no se limpian con comunicados, hay apellidos que arrastran ecos. Incluso hecho, el yate donde el tigre murió, perdió su identidad.
2 años después fue vendido a Larry Ellison, dejó de llamarse Hecho, fue Katana. Luego Enigma, ahora Zeus. La plataforma para hidroavión, símbolo del capricho original, fue retirada y reemplazada por una cancha de básquetbol. Hasta el objeto más querido del magnate fue modificado, renombrado, arrancado de su memoria. Eso es lo más cruel del poder, te hace creer que todo lo que tocas te pertenece para siempre. Pero nada pertenece para siempre, ni la empresa, ni la familia, ni la pantalla, ni el yate, ni la historia. El tigre pudo manipular emociones, fabricar ídolos, proteger políticos, esconder tragedias, empujar al país hacia una versión cómoda de sí mismo. Pudo acumular dinero, coleccionar arte, comprar silencio, imponer miedo, pero no pudo comprar una muerte acompañada por amor verdadero. No pudo evitar que su familia se despedazara por la herencia. No pudo impedir que los papeles secretos salieran a la luz. No pudo ordenar que el tiempo se detuviera. Y al final, esa es la imagen que queda. No el empresario invencible, no el emperador de Televisa, no el dueño del Estadio Azteca. Queda un hombre de 66 años encerrado en un yate perfecto. Rodeado de lujo inútil, mirando hacia una mujer muerta 45 años antes, mientras todo lo que construyó empezaba a escapársele de las manos. La pantalla nunca debía apagarse, eso creyó el tigre. Pero una noche de abril de 1997, en silencio, sobre el agua, la pantalla se apagó para él, y México empezó, lentamente, a ver lo que había detrás. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.